En esta cuaresma he elegido el verbo recoger, que según la RAE significa guardar todo en su sitio. Para mí lo más importante es recoger el abrazo de mi madre y también quiero mejorar, recoger todo el amor de todos. En esta cuaresma he elegido el verbo amar, que según la RAE significa tener cariño, voluntad e inclinación por alguien o algo. Y yo voy a querer a todos mis compañeros y a todo el mundo. En esta cuaresma he elegido el verbo creer, según la RAE, referido a algo que no está demostrado tenerlo por cierto o verdadero. Y yo en esta cuaresma, a partir de creer en Jesús, quiero creer en todos los demás. En esta cuaresma he elegido el verbo estimar, que según la RAE significa ver el valor de algo. En esta cuaresma quiero ver el valor de todos los demás para quererles mucho. En esta cuaresma he elegido el verbo escribir, que según la RAE significa hacer letras u otros signos en una plataforma. Y yo quiero escribir mejor para estudiar. Esta cuaresma he elegido el verbo mentir, que según la RAE significa decir mentiras. Pero esta cuaresma he elegido decir menos mentiras. En esta cuaresma he elegido el verbo cuidar, que según la RAE significa ocuparse de alguien. Y yo en mi vida quiero ocuparme de mi familia y de mis cosas. Yo en cuaresma he elegido el verbo abrazar, según la RAE. Yo quiero demostrar el amor a las personas y según quiero demostrar a las personas quererlas mucho. Esta cuaresma he elegido el verbo saber, que según la RAE significa tener información de algo. Yo quiero saber conocer a las personas para quererlas más. En esta cuaresma he cogido el verbo querer, es amar a todos, quiero a todos. En mi cuaresma he elegido el verbo ayudar, que según la RAE significa acción o efecto de ayudar, persona que socorre o presta cooperación. Pero yo voy a intentar ayudar más a todos. Yo en cuaresma he elegido el verbo pegar. Significa en la RAE pegar a alguien es hacer daño. Yo voy a intentar no pegar a nadie ni discutir. En esta cuaresma he elegido el verbo reír, que según la RAE significa expresar alegría moviendo la boca y haciendo unos sonidos especiales. Y yo en esta cuaresma quiero alegrar a mis padres y a todos. Esta cuaresma he elegido el verbo escuchar, que en la RAE significa oír lo que dice la gente. Pero yo quiero escuchar mejor a la gente y atender. En esta Pascua he elegido el verbo dormir, que según la RAE significa descansar el cuerpo. Pero lo que yo voy a hacer es dormir mis cosas malas y despertar mis cosas buenas. Esta cuaresma he elegido el verbo juzgar y significa enseñar a una persona y yo quiero juzgar bien a una persona, a alguien, a todos y no juzgar mal. Esta cuaresma he elegido el verbo construir, que para la RAE significa hacer algo con los materiales necesarios para ello. Pero yo esta cuaresma quiero construir más sonrisas en las personas.
En esta cuaresma he elegido el verbo jugar, que significa divertirse con alguien y yo quiero jugar con todos y no dejarle a nadie solo. En esta cuaresma he elegido el verbo agradecer, que según la RAE quiere decir mostrar gratitud o dar gracias. Y yo quiero agradecer más todo lo que tengo. En esta cuaresma he elegido el verbo revivir, que según la RAE significa volver a traer la vida a una persona u objeto. Y como Jesús volvió a la vida, yo quiero volver a mi vida en las cosas buenas. Esta cuaresma he elegido el verbo pintar, que significa colorear un dibujo o alguna pared. En mi vida significa que quiero intentar pintar la alegría de la gente. En esta cuaresma he elegido el verbo empatizar, que la Real Academia de la Lengua Española significa ponerme la piel del otro, y en mi vida significa ponerme la piel de los que no me pongo. En esta cuaresma voy a elegir el verbo cuidar. En la RAE significa ocuparse de algo. En mi vida significa ocuparse de la gente que me rodea, que esté contenta y feliz. En esta cuaresma he elegido el verbo matar. Según la RAE, el verbo matar es quitar la vida, pero yo voy a quitarme la vagancia. En esta cuaresma he decidido elegir el verbo comenzar, que según la RAE significa tener principio. Y yo quiero comenzar a no ser tan distraída y a estudiar más. En esta cuaresma he elegido el verbo empatizar, que para la RAE significa empatizar con otras personas que tú no empatizas, pero yo quiero en esta cuaresma empatizar con las personas que yo no empatizo tanto. En esta cuaresma he elegido el verbo beber, que según la RAE significa ingerir un líquido, pero yo quiero ingerir los problemas de las personas de mi alrededor para ayudarles. Esta cuaresma he elegido el verbo querer. Según la RAE significa amar a alguien. Y esta cuaresma quiero mejorar de eso, estar con todo el mundo y querer a todo el mundo. Esta cuaresma he elegido el verbo dibujar. Dibujar significa hacer dibujos, pero yo lo que quiero es dibujarle a las personas y voy a intentar dibujarles más sonrisas a las personas.